Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os voy a hablar de una cosa un poco muy diferente y es algo que ahora mismo está en la cabeza de todas las personas, que es el coronavirus. Y quiero hablaros de la experiencia que estoy viviendo aquí en Australia, cómo se ha llevado la pandemia. Es cierto que durante la historia han existido pandemias mucho más letales que esta, sea el caso de la peste negra, la gripe española, la viruela, que mató a millones de personas. Pero es cierto que en un mundo tan globalizado, en una sociedad en la que hoy puedes vivir 6 meses al año en Pernambuco, 2 meses en el Caribe, 3 en Madrid y 1 mes en Londres, nos ha azotado a todos de una manera pues increíble, la verdad. Increíble en un mal sentido, obviamente. He querido hacer este vídeo más que nada porque hace una semana unas imágenes de los tenistas de la ATP jugando en Adelaida, dieron la vuelta al mundo y circulaba una foto de WhatsApp que salía el estadio abarrotado de gente sin mascarilla y decían: en Australia no hay COVID, pero nadie te contará esto o no saldrá en las noticias. En Australia ha habido COVID como en cualquier parte del mundo. Lo que pasa que pues se ha llevado de otra manera diferente. Entonces, en el vídeo de hoy os quiero contar cuál ha sido mi experiencia y la de muchos otros españoles en esta parte del mundo. Australia sí es ese maravilloso país en las antípodas, donde puedes ver cocodrilos, tiburones, koalas, canguros, todas esas cosas. Nuestra experiencia con el COVID ha sido más chill sería la palabra en inglés, ha sido más tranquila que en el resto del mundo, ¿no? Yo lo he visto esto como un tsunami, ¿no? Como una ola gigante que parecía que se estaba montando ahí. Al ver las noticias que venían de Europa, de España, de Italia, cómo los números subían, cómo las personas fallecían, cómo los hospitales se colapsaban, bueno, lo que todos sabemos, lo que hemos visto en las noticias. Pero como os he dicho anteriormente, quiero contaros qué nos ha pasado aquí, cómo hemos vivido y cómo se han enfrentado las autoridades a esta situación de emergencia sin precedentes en un mundo tan globalizado. Para poneros en situación así rápidamente,
La división de Australia es en estados, son estados federales independientes con su autogobierno y ellos deciden y hacen lo que quieren. Hay un gobierno general, obviamente, pues que el gobierno federal, pues que decide cerrar las fronteras alrededor de marzo y decir aquí no entra más. Con una población de 25 millones de habitantes, se han registrado hasta el día de hoy 28.000 casos. Es cierto que llevamos 30 días sin ningún caso. Algunos dirán, no, es que he leído que hay algún caso. Sí, hay casos, pero porque el gobierno australiano sigue acogiendo a sus ciudadanos y cuando vienen, pues los meten en hoteles cuarentena que se llaman por 15 días y pues ahí tienen que estar los 15 días. Tengan o no tengan el COVID, se evitan pues que si el caso que tuvieran la cepa, pues que se propague, básicamente. ¿Y en qué influye que Australia esté dividida en estados federales? Pues significa que cada estado federal tiene control sobre la frontera con el otro estado. ¿Qué quiere decir? Que en esta situación obviamente nunca había anteriormente, pues lo que hicieron... por ejemplo, si Victoria tenía muchos casos, pues New South Wales cerraba las fronteras con Victoria y pues así con Queensland o con South Australia o con Western Australia o con lo que fuera. ¿Cuál era la manera que se podía viajar o se puede viajar cuando están las fronteras cerradas entre los estados? Pues muy sencilla, a razón de billete. Creo que una cuarentena de 15 días tenías que hacer. Si venías de Victoria a New South Wales tenías que hacer Si venías de Victoria a New South Wales, a Sydney, de Melbourne a Sydney, tenías que hacer una cuarentena de 15 días en un hotel y tenías que pagar tú $3.000, que al cambio 2.000 euros, lo mismo, sí, 2.000 euros americanos. Y lo mismo pues Queensland, por ejemplo, que ha sido uno de los estados menos azotados, si querías ir, pues lo mismo, tenías que pagarte tú la cuarentena. Obviamente pues ha habido gente que lo ha hecho pues gente que tenía familiares enfermos y que tenía miedo de no volver a verles y pues cerraba las fronteras y tenías que hacerte la cuarentena. Es cierto que bueno, en ese sentido era un poco y es un sub y baja, ¿no? Es como una montaña rusa. Hoy están las fronteras abiertas y tú estás en Queensland de vacaciones y mañana cierra la frontera y tienes que venir aquí a Sydney y como no cojas un vuelo antes de que cierren las fronteras, cuando vengas aquí tienes que hacer cuarentena. Entonces ha sido un poco quizás más la locura que hemos vivido con esto. Como en la mayoría de los países, cuando empezamos con la historia del COVID, pues se empezaron a cerrar comercios, hostelería obviamente, tiendas de ropa, servicios no esenciales, ¿no? O sea, tema farmacias, supermercados, todas estas cosas seguían abiertas. Y no se nos prohibió, o sea, se nos dijo que nos quedáramos en casa, pero podíamos salir a hacer cosas esenciales como era pues hacer deporte, a hacer la comida, a comprar comida y pues las 4 cosas de todo el mundo. En ningún momento se nos encerró en casa. Es cierto que desde el minuto 1, en el momento que hubo test, pues empezaron a instalar por diferentes partes de la ciudad. Os hablo de Sydney, que es lo que conozco, o New South Wales, diferentes puntos y donde tú ibas con tu coche y te hacías el test. Entonces creo que se han hecho, pues, no sé, una barbaridad, millones de test aquí en Australia. Creo que el hecho de hacer muchos tests ha sido un factor muy importante para controlar la pandemia. A raíz de esas medidas que se fueron instalando, pues parecía que se iba controlando la pandemia. Obviamente la hostelería continuaba cerrada, pero cuando empezaron a disminuir los casos, pues abrieron los negocios pues para llevar negocios, bien sea la hostelería y cosas que no fueran esenciales. Algunos de ellos todavía seguían cerrados, como era pues las tiendas de ropa, los estudios de tatuaje y estas cosas. A medida que los casos iban bajando,
la hostelería abrió poco a poco, con limitaciones en el espacio. Primero fueron pues solo terrazas y luego, cuando bajaron más los casos, ya empezaron a abrir en interior con una separación entre las mesas de 1,5 o una cosa así. Hasta el día de hoy, que se sigue manteniendo esa distancia, pues para evitar posibles contagios. Hace recientemente un mes y pico, diría 6 semanas, hubo un conductor de un autobús que llevaba una tripulación de un avión y al parecer se contagió. El conductor del autobús, de la tripulación de los aviones, y esa persona transmitió pues el virus a unas 70 personas, creo que fue. Hicieron las investigaciones muy deprisa para conocer el foco realmente de dónde salía el coronavirus, y la zona norte de Sydney pues la pusieron en cuarentena. Entonces todas las personas que vivían ahí en el norte pues las dejaron allí en cuarentena por 15 días, y fue en el momento que nos mandaron empezar a usar mascarilla. Desde entonces el uso de la mascarilla fue obligatorio hasta el viernes pasado para ir a los centros comerciales, para ir a los supermercados, no para ir a los bares. En los bares no la necesitas, la gente que trabaja en hostelería sí que lo tiene que llevar, la gente que trabaja en estudios de tatuaje se la tiene que poner, pero la semana pasada ya nos la han quitado a todos la mascarilla. El único sitio donde queda la mascarilla es en el transporte público, pues porque al ser un espacio cerrado que aglomera más personas, pues es el sitio donde tenemos que llevar la mascarilla. ¿Qué más? Otra cosa que hizo el gobierno bastante interesante desde el principio fue obligar a todos los comercios, sobre todo a la hostelería, a poner un código QR en el cual tú te hacías un check-in cuando llegabas al bar, y cuando te ibas hacías el check-out. ¿Qué pasó? Semanas más tarde, pues nosotros aquí en Australia tenemos una aplicación, en New South Wales tenemos una aplicación de New South Wales donde llevamos nuestro carnet de conducir, nuestra tarjeta si vendemos alcohol tenemos que llevar una tarjeta que se llama RSA, y si trabajamos en casinos y cosas así, pues tenemos que llevar una tarjeta que se llama RSG, y todo está de manera digital. Os voy a dejar aquí un vídeo de cómo va esto. Bueno, la situación es la siguiente. Tenemos aquí esta aplicación, Service NSW, le damos, nos registramos, y aquí tenemos carnet de conducir y la de alcohol, a vender alcohol. No miréis mi foto porque es horrorosa. Y aquí mismo, cuando vas a un establecimiento, tienes esto de COVID Safe, le das, entonces vas a la cámara. En este caso vamos a ir a un bar, ¿vale? Un bar, vamos aquí, le damos al código este que aparece aquí y ya me aparezco registrado. Check-in, si queremos añadir una persona que viene contigo, check-in. Y muy importante, lo que os comenté, de hacer el check-out por si hubiera algún caso. Básicamente lo que hace esta aplicación es que cuando tú entras, sobre todo en hostelería, principalmente en hostelería, cuando entras a un bar, tú haces un check-in, ¿no? Y al irte de ese bar, pues tienes que hacer el check-out. ¿Por qué? Por ejemplo, si pasa que hay un caso en ese establecimiento donde tú has estado y no has hecho el check-out, por ejemplo, ponte que tú llegas a las 4 y te vas a las 5, pero no has hecho el check-out, y se declara un caso de COVID en ese establecimiento a las 5 de la tarde. Tú te has ido a las 5, efectivamente, pero bueno, tú te has ido a las 4:59, vamos a dejarlo así. Pero a las 5 dice el gobierno de New South Wales, hay un caso en este establecimiento. Entonces tú, al no hacer el check-out, te tienes que quedar en tu casa
a hacerte la cuarentena hasta que te hagan los test, los PCRs pertinentes y te digan que eres negativo. Y muchos diréis, joder, es que esto es una violación de mis derechos fundamentales. Bueno, sí, puede ser una violación de tus derechos fundamentales, de tu libre circulación, nadie tiene que saber dónde voy y tal. Bueno, yo creo que en la situación que nos encontramos ahora mismo, mis derechos fundamentales, si quiere saber el gobierno australiano en este caso, que he ido a tomar 3 cervezas, he ido a este bar, al otro bar y al otro bar, pero si pasa algo con COVID, con coronavirus, si hay algún caso de coronavirus, sé si estoy a salvo o no estoy a salvo, que violen mi intimidad ahora mismo en ese sentido. Y aquí viene otra de las claves de Australia, y muchos diréis, no, es que Australia es una isla, tal, no sé qué, y tenéis razón, cerraron las fronteras desde marzo y dijo, aquí no entra, vamos, ni Rita. Pero también podía haber hecho eso Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra es una isla, Escocia, Irlanda, pero dejaron las fronteras abiertas. ¿Qué opino yo aquí? Opino que Australia tiene una economía fuertísima, o sea, fuertísima. No os podéis imaginar la cantidad de ¿cómo diríamos en castellano? Pues de fontaneros, de soldadores, de jardineros, de carpinteros, que hay aquí. O sea, es algo, el sector servicios es algo increíble. O sea, tú vas conduciendo a las 7 de la mañana y solo te adelanta gente con camionetas de que si trabajan, pues lo que os he dicho, en jardinería, en carpintería, pero millones. Debido, obviamente, pues que hay una economía muy fuerte y el dinero se está moviendo constantemente. La segunda sería que la sanidad es la cuarta industria más fuerte del país. Entonces se invierte mucho dinero en sanidad, obviamente. Pues supongo que se habría invertido en respiradores por si acaso, en vacunas se ha invertido muchísimo en test y pues lo han controlado, ¿no? Lo han controlado a base de hacer muchos test, de cerrarse las fronteras, pero también otra cosa que hay que decir a favor de los australianos es que es una población que le dices, haz esto, no salgas de casa, quédate aquí, y el australiano se queda, es muy educado en ese sentido. Es cierto que las normas aquí, las multas son fuertes, o sea, si tú te pasas de la raya, el castigo es severo. Pero bueno, no todo lo del COVID va a ser negativo. Al final dejará de ser una utopía, será una realidad, nos volveremos a ver, nos volveremos a abrazar, volveremos a estar juntos, volveremos a postear fotos en lugares paradisíacos, Bali, el Caribe, donde sea. Dejaremos de repostear las fotos que tenemos de 2018, como hacen muchos en las redes sociales. Yo lo he hecho. Pero es una realidad como una casa de grande. Fuera parte, COVID nos ha dejado o nos dejará refranes para la posteridad, para nuestros nietos. Nuestros nietos nos dirán, ya está el abuelo contando batallitas acerca del COVID. Y tú le dirás, tenías que haber estado tú ahí, en esas batallas en el supermercado, por conseguir papel higiénico. Sabrías lo que costaría un rollo de papel higiénico. Y muchas más. O el que tenía perro era Dios, era el que podía salir a la calle. Y un millón de historias. Al final lo que todos deseamos es acabar esta mierda, así que lo mejor es seguir las normas, las instrucciones que nos den para conseguir erradicar esto cuanto antes. Esta es mi experiencia, la quería compartir con vosotros. Si te ha gustado este vídeo, te pido por favor que lo compartas, que se lo hagas llegar a más gente. Si quieres saber algo más, te dejo mis redes sociales aquí debajo, un poco de mi día a día, cómo vivimos en Australia. Si quieres saber algo más de Australia, déjamelo en comentarios.
y te haré o te enseñaré lo que pueda, te haré la cuarentena más amena, si puedo, todo lo que pueda en mi mano. Dime, oye Tristán, me gustaría que hicieras un vídeo de esto, quiero que hagas un vídeo del otro. Dímelo, te enseño lo que hay por aquí alrededor, que la verdad que es un país increíble, y sobre todo desearos que os cuidéis mucho, que sigáis las medidas que están establecidas, que hay que respetar lo que dicen nuestros mandatarios, independientemente del color que seamos, ¿sabes? Aunque los que gobiernen nos gusten, pero realmente muchas veces están limitados porque realmente no tienen un antecedente real de lo que está pasando, o de lo que está pasando. Iba a decir lo que había pasado, pero suena como una utopía. Pero nada, que lo próximo que hagamos, y no tardando mucho, sea abrazarnos, que abracéis a vuestros seres queridos, y yo os mando un saludo desde Sydney, Australia. Nos vemos pronto, muchas gracias.